Gloria a Jesús. Qué bueno que están con nosotros, qué privilegio que podamos adorar a Dios juntos. Si escuchan unos efectos especiales por ahí, ¿verdad? Unos sonidos que no se supone que se escuchen, ¿verdad? Pues hay un niño de 4 años con mucha azúcar en su sistema, ¿verdad? Sin que haya la gente que usualmente nos ayudan con ellos en el culto, obviamente. Pero bueno, eso es parte, ¿verdad?, de adorar en familia. En medio de este tiempo, ¿verdad?, quiero compartir una palabra con ustedes, dando las gracias a todos los que se están conectando, orando al Señor para que este sea un momento de alivio, este es un momento de esperanza, este es un momento de reflexión, este es un momento de acercamiento a Dios. El Dios al que nosotros le servimos no es un Dios que te dice acércate, no, ya Él tomó la iniciativa. Él quiere acercarse a ti, Él quiere estar cerca de ti y Él quiere ser tu abrigo, tu refugio, tu castillo. La Biblia usa todas esas metáforas y muchas más, torre fuerte y cuantas cosas, ¿verdad? Él quiere ser nuestro Señor para nosotros en tiempos de desorientación, en tiempos de inestabilidad, en tiempos de crisis. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está muy cerca de mi corazón. Se encuentra en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Quiero leer una palabra, ¿verdad?, que Juan nos la comparte en el contexto de un milagro que Jesús hace, que para mí tiene unas enseñanzas y unas repercusiones poderosas, que le hablan tanto a los que no son de la iglesia como a los que son de la iglesia, a los que todos hoy estamos en el mismo plano. Si algo a mí me gusta de la Biblia es que la Biblia tiene un efecto ecualizador. Todos estamos igual de necesitados de Dios, sin importar los diplomas que tengamos colgados en alguna pared, sin importar las marcas de nuestra ropa, sin importar nuestra clase social o nuestro conocimiento o el concepto de poder o control, la ilusión que pensamos que podemos ostentar o creer tener, ¿verdad? En medio de todo esto, las crisis nos dejan saber que estamos igual de necesitados de Dios, sin importar en el momento las características que nos encuentren en nuestra familia. Y este es un pasaje que me parece apropiado porque se da en el escenario de un montón de gente enferma. Juan capítulo 5 versos del 1 en adelante. Si usted tiene una Biblia ahí cerca y lo quiere leer con nosotros, ¿verdad? Si no, escuche con detenimiento, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Cuando dice 5 pórticos, a nosotros los pórticos nos suenan como puertas, pero en realidad el concepto sería, si la Biblia estuviera escrita en una traducción puertorriqueña, quizás diría gazebos gigantes. O sea, pórticos eran lugares con techo, eran lugares donde resguardarse. Si usted ve y usted busca, y a usted le interesa este tema del Nuevo Testamento, y usted busca el esquema, o usted busca en internet cómo era el templo de Herodes, el templo en el que Jesús entró, el templo que había en Judea, ¿verdad?, en Jerusalén, en tiempos de Cristo, a principios del siglo, usted va a encontrar que en el patio, en el atrio de ese templo, había unos pórticos gigantes que se llamaban los pórticos de Salomón, y se estima que en algunos pórticos de esos cabían 3,000 personas, 1,000 personas. Eran estructuras masivas, eran estructuras muy grandes, ¿verdad? Y estaban diseñadas para albergar mucha gente. La Biblia dice que Jesús está llegando a Jerusalén. Se supone que los judíos fueran a Jerusalén 3 veces por año. 3 veces por año. A la Pascua, a la y 2 fiestas que estaban íntimamente relacionadas con las cosechas, la fiesta, ¿verdad?, de las primicias, y la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Eran fiestas que recordaban la liberación de Dios de Egipto, recordaban la provisión de Dios para ellos como nación y como pueblo, y eran fiestas diseñadas para precisamente eso, celebrar
y recordar, adorar y tener un sentido de pertenencia, de identidad, de historia y de propósito. Así que usted imagínese en un tiempo donde una ciudad normal que tendría aproximadamente entre 40,000 a 50,000, 100,000 visitantes en un día normal, ¿verdad? Venía a Jerusalén al templo a adorar, era el centro de toda la vida económica, social y religiosa del pueblo judío en Israel, ¿verdad? Imagínese en un tiempo donde era obligado. Si usted era un buen judío, usted tenía que ir allá. Pues multiplique ese número por 10, por 15, por 20. Tenemos una multitud de gente y Jesús como judío está yendo al templo a adorar con sus discípulos también. Pero me parece interesante que el lugar donde Jesús escoge visitar primero en Jerusalén no era el lugar donde iba a ir todo el mundo, que era el templo. Ahí usted iba a encontrar todos los líderes fariseos, que eran los que dominaban y enseñaban en las sinagogas en la periferia, y estaban los saduceos, que eran los que servían, dominaban y enseñaban en el templo. Eran las dos facciones políticas, religiosas del pueblo de Israel en el tiempo de Jesucristo, ¿verdad? En el tiempo donde están haciendo el Nuevo Testamento. Y entonces dice la Biblia que el primer lugar donde Jesús va es un lugar que en hebreo le llaman Betesda, que significa casa de la misericordia. Y la casa de la misericordia, es interesante el hecho, que yo quiero compartir hoy con ustedes, que tenía 5 de estos pórticos, así que imagínense la multitud de enfermos que habían allí. Hoy día sabemos por estudios en arqueología, en antropología cristiana, en sociología del pueblo de Israel, sabemos hoy, la historia ha confirmado que ese estanque de Betesda a la misma vez se había construido no por decreto de los judíos, sino recuerde que los judíos habían pasado de mano en mano de los persas a los griegos con Alejandro Magno. Alejandro Magno divide el reino antes de morir, y entonces el general Ptolomeo de Egipto y así por el estilo, los Seleucidas, Hasmoneos, y desde el 63 antes de Cristo estaban en manos de los romanos. Así que se sabe hoy que ese lugar, que era un lugar venerado, en un lugar importante para los judíos, también había sido convertido en un templo y en un lugar de adoración y a la vez comercio del mundo griego a un dios de la medicina, el dios Esculapio. Era el dios griego de la sanidad. Hasta el sol de hoy, si usted mira el símbolo de la medicina que llevan los doctores en su bata, es el símbolo, aunque muchos creen y lo asocian con Moisés en el libro de Números levantando un asta con serpientes, en realidad ese símbolo, el famoso caduceo, es un testimonio, es el logo, es la imagen que había en los templos del dios Esculapio. Era el dios de la sanidad. ¿Por qué yo les cuento esto? Porque esto es clave para entender esta historia que es poderosa. Habían leyendas sobre ese lugar. La Biblia en versión Reina Valera tiene unos versos, ¿verdad?, que surgen de esa leyenda, que había una creencia que el que primero que llegara al estanque cuando el ángel meneaba las aguas, ¿verdad?, eran sanados. Pero eso no tiene que ver nada con Dios, no tiene que ver nada con la historia, no tiene que ver nada con nuestro pasaje per se. La realidad es que se sabe hoy que era un templo que estaba dirigido por los sacerdotes que adoraban a Esculapio. ¿Cuál era el asunto con esto? No quiero convertir esta reflexión en una clase, ¿verdad? Porque esta no es la razón. Pero los sacerdotes de Esculapio no atendían a todo el mundo. Usted tenía que tener primero dinero para pagar. Usted tenía que traer unos sacrificios en específico que ellos te pedían. Y toda la conversación empezaba con la palabra. Ellos te preguntaban, ¿quieres ser sano? ¿Te gustaría recuperar tu salud? Dice la Nueva Traducción Viviente. Y una vez que uno les decía sí y les decía la razón por la que uno quería estar allí, ellos te introducían en uno de esos pórticos y ahí ellos estaban buscando la forma de cómo conseguir clientes que adoraran a sus dioses, haciendo una ofrenda, pagando algunas cosas, trayendo animales, etcétera. Y si usted cumplía con lo que ellos pedían, te permitían entrar al templo, donde habían aguas termales, habían masajes terapéuticos, habían aromas terapéuticos, medicinas, brebajes, etcétera. Y la gente se sentía mejor y la gente decía que Esculapio los sanó.
Así que este es el contexto externo que no está en el texto bíblico del lugar al que Jesús se va a meter. Un lugar que comenzó llamándose la Casa de la Misericordia, ahora había sido convertido en un lugar del negocio de la salud, si podemos llamarlo desde esa perspectiva. Jesús se mete allí y empieza a caminar por los pórticos y se fija en el peor paciente de todos. Hoy día sería alguien en un respirador, sería alguien comprometido con una pulmonía bilateral, o sería un cáncer terminal. Pero en el tiempo de Cristo, Jesús mira a un paralítico que llevaba 38 años allí acostado. Los que me conocen saben que mi background viene de la biología y de la medicina. Automáticamente yo estoy pensando en un hombre que quizás tiene úlceras en su cuerpo por la inmovilidad, que quizás esas piernas se ven bien flaquitas por la atrofia, los músculos que usted no los usa empiezan a perder potencia, movilidad, la fibra muscular se va deshaciendo. Por eso hay tantos terapistas físicos hoy que trabajan con personas encamadas, precisamente para que retengan el tono muscular, etc. Entonces Jesús se fija en él y Jesús va directo a donde él y me llama la atención. No puedo saber obviamente las intenciones de Cristo, pero sé que Jesús era humano como yo soy humano. Y Jesús va y le dice lo mismo que le decían los sacerdotes de Esculapio a los enfermos: ¿quieres ser sano? Y parece ser que este hombre ya tenía una excusa aprendida, ensayada y programada. Tan pronto alguien le hacía esa pregunta, eso sale automático. Imagínense, 38 años enfermo, ¿cuántos años lo traían ahí para ver si podía entrar al templo, a ver si se ocurrió un milagro? No sabemos si vivía allí, no lo sabemos. Esos detalles están desconocidos de la historia para nosotros. Lo que sí sabemos es que llevaba mucho tiempo enfermo, así que le habían hecho muchas veces la pregunta: ¿quieres ser sano? Y ya él se había aprendido una respuesta. La respuesta de él era la siguiente: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo. Verso 7. Porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Aunque yo lo intente y me arrastre, siempre alguien me gana. Otras palabras, lo que este hombre está diciendo es: no vale la pena. Yo quiero ser sano, pero para mí no hay esperanza. Uno, aunque yo tuviera el dinero, porque muchos enfermos de los que están allí recibían limosna de la gente que venía a adorar. Aunque yo tuviera el dinero para entrar, para pagar mi entrada al estanque. Cuando los sacerdotes de Esculapio tiran esa serpiente en el agua que agita las aguas para demostrar que el Dios se está moviendo. O, por el lado hebreo, por la leyenda urbana de que un ángel bajó del cielo a agitar las aguas, no tengo quien me meta. Y aunque yo lo intente, siempre hay uno que me gana. Jesús lo escucha y Jesús responde y le dice: levántate, toma tu camilla y camina. Ponte de pie, toma tu camilla y camina. Y al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso, que aquí equivale a sábado. ¿Usted se imagina eso? Jesús metiéndose en lo que sería hoy un hospital y comenzar a sanar gente a pesar y por encima de lo que la medicina diga. Hoy yo me quiero enfocar, no solamente me quiero enfocar en este milagro, me quiero enfocar en esta circunstancia, me quiero enfocar en la razón, me quiero enfocar en la excusa. Yo quiero poner este pensamiento en tu mente. Hay razones y hay excusas. Y te pregunto hoy, si Jesús te está preguntando esta noche: ¿quieres ser sano? No pensando en enfermedades del cuerpo específicamente. Te estoy hablando
Estoy hablando hoy, tengo una urgencia y una inquietud del cielo de hablarle a la gente que hoy se sienten que Dios está lejos de ellos o que están lejos de Dios. Cuando Jesús hoy te dice, ¿quieres ser sano? No solamente estoy pensando en sano de enfermedades del cuerpo, estoy pensando en gente que necesita que su relación con Dios sea sanada, que sus pecados sean perdonados, que haya paz otra vez en el corazón y en la mente, que se vaya la vergüenza y se vaya la culpa, que no haya miedo. Wow, hermanos, ciertamente estamos viviendo tiempos interesantes y difíciles, y hay mucha gente que al ver que señales de la palabra se siguen cumpliendo, es normal que comencemos a predicar y utilicen el ángulo del miedo para llegarle a la gente, pero la realidad es que ninguna relación saludable se construye con la base de miedo. Yo no quiero que mi hijo me tenga miedo. Yo quiero que mi hijo me respete y me ame. Yo no quiero que mi esposa esté conmigo porque tiene miedo de dejarme. Yo quiero que mi esposa quiera estar conmigo. Y así por el estilo con mis hermanos en la iglesia. O sea, las relaciones que verdaderamente nos marcan, las relaciones que nos bendicen y que son saludables, son relaciones basadas en el amor y en el compromiso, no en el miedo. Pero a mí me llamó la atención hoy orando esta mañana, preparándome para esta ocasión, me llamó la atención que Jesús le hace una invitación, pero este hombre ya ha escuchado tantas veces esa invitación que ya tiene la excusa preparada, esa automática. Ese tema de las excusas es interesante. Una vez yo leí una historia que se la compartí a la iglesia, y la quiero repetir. En un basic training, en un entrenamiento militar, un oficial que dirigía una base, se le dio pase para que los soldados salieran de fin de semana libre al pueblo y tenían que estar a una hora en específico el lunes, ¿verdad?, formando fila. Y cuando él pasa fila, le informan los sargentos y los oficiales que 9 militares, 9 soldados no habían llegado a la hora de formación por la mañana. El primero de ellos llega a las 7 de la noche ese lunes. Y cuando lo llevan a la oficina del oficial de más alto rango en la base, le dice: lo siento, señor, voy a explicarle. Tenía una cita y perdí noción del tiempo. Y perdí el autobús que me traía de regreso. Pero estaba determinado a llegar a tiempo, así que contraté un taxi. El taxi, a mitad de camino, se rompió el carro. Así que fui a una granja cercana y logré que el granjero me vendiera uno de sus caballos. Y estaba galopando hacia el campamento, hacia la base, cuando el animal se cayó muerto. Así que caminé las últimas 10 millas a pie y acabo de llegar. El general, el coronel, estaba un poco escéptico, pero le dio el break, le dio la oportunidad al muchacho con un castigo, con una penitencia, con una reprimenda. Ahora, después de ese primer muchacho, 7 más llegaron con la misma historia. Y cuando llegó el último, el coronel ya se había cansado de escuchar esa excusa y esa historia. Y él dice: ok, ¿y a ti qué te pasó? Y empezó el noveno: señor, yo tenía esta cita y perdí la noción del tiempo y no tomé a tiempo el autobús, así que contraté un taxi. Y el coronel lo interrumpe y le dice: sí, ya sé, no me digas que también tu taxi se averió. Y él me dice: no, señor. Dice el soldado: no, nuestro taxi no se averió, lo que pasa es que habían tantos caballos muertos en el camino que se nos hizo difícil atravesar para llegar a cabo. ¿Qué le quiero decir esto? Hay una cita muy fuerte, la escribe Robert Lipton, y yo la leí hace unos años con un libro de John Maxwell que se llamaba Algunas veces se gana, otras veces se aprende. Y él dice en esa cita, hablando de la determinación,
Él dice, cuando un hombre en verdad desea hacer algo, encuentra la manera de hacerlo. Cuando no desea hacerlo, encuentra una excusa. Nosotros en esta noche, congregados en este tiempo, estamos dando un testimonio de que verdaderamente deseamos adorar a Dios y deseamos predicar y deseamos transmitir nuestra fe. Porque hemos encontrado la manera de hacerlo, aunque nuestros templos estén cerrados, aunque hayan toques de quedas impuestos y hayan órdenes y restricciones gubernamentales que han sido puestas para protegernos a nosotros mismos. Pero como deseamos hacerlo, encontramos la manera de hacerlo. Soy fiel creyente de esa meta y soy fiel creyente de esa verdad de vida, que no es lo que logras, es lo que superas. Y hoy estoy pensando en la gente que mediante en junio de este año, o si se pospone por la crisis, cuando sea este año, se van a graduar de sus universidades, de sus escuelas superiores. Esas graduaciones van a ser especiales porque cuando usted desfile por ahí, no solamente usted logró el diploma, usted sabrá en su mente que usted tuvo que superar, usted tuvo que luchar, usted tuvo que fajarse para llegar donde estoy, y encontró la manera. Yo sé de gente, yo he tenido que ayudar a hermanos de mi congregación que amo entrañablemente, que esta semana han tenido que ordenar computadoras porque ellos no bregan con online, pero ahora tienen que estudiar online. Pero a pesar de eso, se están sobreponiendo y están manteniendo sus ojos en la meta y siguen hacia adelante. Así que yo quiero terminar hoy este pensamiento invitándole a que usted se pregunte de cuál de los dos tipos de personas quiere ser usted. De los que encuentran la forma de hacerlo, de lograrlo, o de los que encuentran una excusa. Y específicamente ahora no quiero hablar de liderato, no quiero hablar de accomplishments, no quiero hablar de logros, no quiero hablar de victorias humanas, no quiero hablar de casas compradas o diplomas ganados. Eso es importante, eso tiene que ver con este texto, pero quiero hablar de tu relación con Dios. Cuando Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Tu respuesta es una razón o tu respuesta es una excusa? Es que la iglesia, es que la gente de la iglesia, es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Pues mira qué bendición, ahora ya no hay iglesia, ahora ya no hay templos. ¿Cuál es la excusa ahora? O sea, si Jesús te está preguntando ahora ahí, en la sala de tu casa, a través de esta transmisión de Facebook Live, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu razón? Quizás lo que te hace falta es decir como ese hombre, Señor, ayúdame, yo soy un incrédulo y ayúdame en medio de incredulidad. Y eso tiene más valor con Dios que nuestros discursos bien preparados, que a nosotros nos hacen mucho sentido a nosotros, pero delante del Señor no sirven para nada. O sea, nuestras excusas, hay gente que ha ensayado tanto sus excusas que se las ha creído como si fueran verdad. Y usted los escucha y dice, no, yo no le quiero fallar a Dios porque esto es muy importante, yo no quiero ser hipócrita. Entonces, ¿para qué buscar a Dios si después yo le voy a fallar? Estás entendiendo mal esto. La iglesia no es un club de santos, la iglesia es un hospital para pecadores. Y en medio de ese hospital, el doctor del hospital, que se llama Jesús, dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu excusa hoy? ¿Cuál es tu excusa? Hoy yo quiero invitarte, no por el miedo, no porque son los tiempos finales, no porque las señales se están cumpliendo. Eso usted lo sabe, porque tiene el privilegio de haber crecido y haber vivido en el país más evangelizado del mundo, donde más congregaciones y templos hay por milla cuadrada. Somos una isla bendecida, pero al que mucho se le ha dado, mucho se le exige. En este tiempo donde la iglesia necesita un despertar y Puerto Rico necesita un gran avivamiento, yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa para ahora no buscar al Señor? Para no dejarte encontrar por Dios, porque Dios te está buscando a ti. Hoy yo quiero en medio de este tiempo no usar el miedo, sino decirte, Dios tiene los brazos extendidos para ti. Jesús está preguntando, ¿quieres ser sano? Parece ser, cuando uno mira el pasaje, que Jesús ni siquiera escuchó la excusa del paralítico. Jesús llegó a aquel lugar con la determinación de sanarlo. Me parece a mí, esta es mi opinión personal, que
cuando yo leo la historia de la Biblia, no importa lo que aquel hombre hubiese dicho, no importa la pamplina, no importa la razón bien ensayada o el discurso que aquel hombre hubiese esbozado con mucha oratoria, el milagro, el resultado hubiese sido lo mismo. Jesús llegó allí para sanarlo. ¿Usted se imagina qué brutal sería si esta noche Jesús hubiese llegado a través de este video para sanarte también? ¿Usted se imagina que esta sea la noche donde Jesús quiere que tú le digas, mira, te necesito? Hay un montón de cosas que no entiendo, pero me gustaría conocerte. Una oración tan sencilla, pero poderosa. Una oración que dice, sí, Señor, yo quiero que tú me puedes sanar. Yo sé que yo he pecado, yo sé que yo te he ofendido y yo necesito tener una relación contigo. Dios lo que necesita es que lo inviten. No porque Dios necesita una oportunidad. Yo no soy de los predicadores que dicen, dale una oportunidad a Dios. No, yo soy de los que dicen, date una oportunidad a ti. Porque el que necesitas a Dios eres tú. Y el que necesita a Dios soy yo. Mira qué interesante y mira qué triste. Este pasaje también nos abre una luz a algo que para Juan es bien importante, que es el contraste entre la verdadera relación con Dios versus la religión. Cuando los religiosos se enteran que el paralítico de 38 años está caminando, ¿ustedes saben qué se fijan? Hermano, ¿usted cree que esta gente religiosa, que los maestros religiosos del tiempo de Jesús no habían visto a aquel paralítico mendigar? No lo habían visto tirado a algún lugar. Y cuando lo ven caminando, se fijan en que bajo el código religioso de ellos, porque ni siquiera Moisés habló de eso, fueron ellos comentando sobre la ley de Moisés, vieron cargando a este hombre una cabilla y en la mente de ellos está cargando algo, eso es un trabajo, está violando el día de reposo. Mire, en vez de celebrar y decir, ¿qué pasó? Que el paralítico del pueblo se sanó. Ellos están más preocupados porque no estás cumpliendo con el inciso 2 de la página 3 del teorema número 4 del reglamento. ¿De qué grupo usted quiere ser? Le hablo ahora a los cristianos que me están viendo a través de las redes. Yo no creo en estar comentando cuando veo a alguien que está diciendo algo incorrecto. Yo creo que las correcciones se deben dar en privado, con amor, ¿verdad? Y basadas en la palabra de Dios. Pero usted que quizás va a ver este video, compañero predicador, hermano en la fe, hermana en la fe, compañera predicadora. Este no es tiempo para estar en debates de si el culto debe ser online o debe ser en vivo. Este no es tiempo para estar hablando de formas, estar hablando de vestimentas, estar hablando de cosas que le toca a cada congregación decidir como parte de su identidad. Este es tiempo de decirle a Puerto Rico, este es tiempo de decirle al mundo, Jesús te quiere sanar. Así que yo quiero terminar mis palabras hoy citando a aquel famoso escritor que dijo lo siguiente: la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, pero Cristo es la cura. Si Jesús toca tu puerta hoy y Jesús te dice, ¿quieres ser sano? ¿Responderás con una excusa? ¿Responderás con la realidad de decir, con un corazón que grita y un alma que gime, sí, Jesús, no sé cómo hacerlo, pero te necesito? Sí, Jesús, sáname. Quiero conocerte, no quiero ser un religioso, pero quiero tener relación contigo. Ayúdame a conocerte. La Biblia dice que si tú haces esa oración, el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y lo que tiene que pasar en ti, pasará. Y lo que Dios desea que ocurra en tu vida, ocurrirá. Y serás y experimentarás la máxima sanidad que existe. Porque en la Biblia, salvación y sanidad son conceptos sinónimos. La promesa por la que vivimos los creyentes es que llegará un día donde escucharemos al Señor decir, dice Apocalipsis, enjugará el Señor las lágrimas que han derramado sus mejillas y se acabarán el lloro, la muerte, la angustia, la enfermedad, porque las primeras cosas, las cosas que no eran parte del diseño de Dios, ya se acabaron. Así que por eso la iglesia sigue en pie diciendo hoy, unida al Espíritu, ven, Señor Jesús. Jesús te quiere sanar. Hoy te quiere sanar de la ansiedad,
te quiere sanar del miedo. Hoy te quiere sanar de ti mismo, te quiere librar de ti mismo. Que este tiempo de pausa y de reflexión conduzca a un tiempo de relación. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, pero Cristo es la cura. Padre, hoy yo quiero orar en esta hora por la gente que ha visto esto y la gente que va a ver esto. Señor, hay una inquietud evangelística en mi corazón, Señor, en esta transmisión, y quiero pedirte por la gente que se encuentra apartada. Y al hablar de apartados, estoy hablando de la mayoría del pueblo de Puerto Rico. Unos están apartados dentro de la iglesia y otros están apartados fuera de la iglesia. Pero que muchos hoy necesitamos escuchar esa pregunta de invitación de Jesús: ¿quieres ser sano? Señor, yo creo firmemente que por tu gracia previniente, que tu Espíritu Santo nos prepara y nos capacita para entender el llamado y poder responder a él. Su Espíritu de Dios, yo te pido que a través de estas ondas y de esta transmisión comiences a despertar, comiences a regenerar, comiences a convencer de pecado, y que haya gente hoy que tenga que arrodillarse, que haya gente hoy que tenga que llorar y decir: sí, Señor, te necesito. Sí, Señor, te necesito. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10 declara: en esto consiste la salvación, en que si confesares con tus labios que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó, que Él se levantó entre los muertos, serás salvo. Hoy acepta la invitación de Jesús. Jesús no está poniendo, no le puso al paralítico 3 pasos para ser sano, 5 pasos para ser bendecido, 8 pasos para... ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Qué mejor predicación que la gente nos vea por ahí cargando nuestras camillas. Para algunos la camilla del alcohol, para otros la camilla de la pornografía, para otros, todos tenemos camillas, todos las tenemos, lugares a los que vamos a buscar descanso y no lo encontramos. Buscamos refugio y no lo encontramos. Y Jesús dice: deja de buscar esas cosas, deja de buscar lo que necesitas en esas cosas, ahí no está. Yo, Jesús, te digo: ¿quieres ser sano? En nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la gente que hoy está tomando una decisión de invitarte, de decirte: quiero conocerte, quiero ser tu discípulo, quiero creer en ti, quiero saber más de ti, Señor, y no quiero ser engañado. Espíritu de Dios, gracias por esa gente. Creo ahora mismo que milagros están ocurriendo, siendo el mayor milagro el despertar o la chispa de un nuevo comienzo, una nueva relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos esta noche. Amada iglesia, prepárese. La iglesia de Nuevo Justo el domingo a las 10 de la mañana. Comenzamos nuestra Semana Santa. Tenemos culto especial, motivo del Domingo de Ramos, como se le conoce en la tradición histórica, ¿verdad? Y tenemos 2 sorpresas para la congregación. Así que usted que no es de la iglesia y usted que está conectado, ¿verdad?, si nos quiere acompañar ese día, será tremendo privilegio, ¿verdad?, para donde seguiremos adorando al Señor a través de la música y seguiremos compartiendo pensamientos de la palabra del Señor, que sabemos que van a ser de aliciente, de ánimo, de refrigerio para tu alma. Gracias por regalarnos lo preciado que es tu tiempo. Ha sido un privilegio saludarte hoy. Un abrazo de parte de nuestra familia. Les extrañamos, les amamos. Y ahora tan pronto terminemos, vamos a estar viendo todos sus comentarios. Vamos a estar orando al Señor. Si usted tiene peticiones, las puede hacer aquí mismo en los comments. Y va a haber gente del Señor que van a estar orando por ustedes. Dios les bendiga y adelante en el Señor. Buenas noches.